Huir de la ira venidera, es un artículo de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 271 de la revista, En la calle recta. Estaba temblando y completamente aterrorizado. Los gritos dolientes de su pequeño hijo solicitando algún tipo de alivio se le hacían insufribles. Primero fueron minutos, luego horas, hasta llegar al hospital donde pudo ser atendido por un equipo médico de urgencias. Finalmente la morfina hizo su efecto y el muchacho dejó de sollozar quedándose completamente dormido. En ese momento Juan, su padre, reflexionó acerca de los terrores del infierno. Había leído en la Biblia que el infierno es un lugar de condenación y tormento eterno. Era posible que existiera un lugar así, donde el dolor insufrible en cuerpo y alma se perpetuara cada minuto, cada hora, sin posibilidad del más mínimo alivio y perpetuarse para siempre, eternamente. ¿Qué mente humana hubiera sido capaz de imaginar jamás semejante condenación para el pecador y presentarla como la voluntad de Dios revelada a los hombres? Pensamientos semejantes a los de Juan han sacudido la conciencia de muchos seres humanos a lo largo del tiempo. Porque Dios, siendo en esencia amor, tiene preparado un castigo tan cruel para el hombre pecador. ¿Existe alguna explicación o se debería tomar la enseñanza bíblica del infierno eterno como mera hipérbole? Siendo la Biblia la palabra de Dios y debiendo tomar sus enseñanzas doctrinales con la literalidad correspondiente, se debe descartar inmediatamente cualquier escarceo metafórico y enfrentarse a la realidad del juicio de Dios allí descrito. Este juicio está basado en esencia en tres realidades: la santidad de Dios, la justicia de Dios y la perversión del pecado. La santidad de Dios. Solo un bajo concepto de la santidad de Dios puede provocar preguntas como las anteriores. Solo un concepto errado de quién es Dios hace que el hombre se atreva a juzgar los designios divinos. Por eso se elevan tantas voces en contra de ciertas doctrinas bíblicas que enfatizan la soberana decisión de Dios en cuanto a sus resoluciones y decretos. Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Dios no puede tener comunión con el pecado. Su santidad exige una separación eterna con todo lo que tenga que ver con el pecado. La gloria está exenta de pecado. Si Dios permitiese la entrada a la gloria de un solo pecador, ésta quedaría corrompida de inmediato, porque el pecado contamina lo que es santo. Si tocare aún los vestidos quedará contaminado. La justicia de Dios. El castigo es asunto de justicia. Si Dios no castigara el pecado no sería un Dios justo, no sería Dios en absoluto. Pero la justicia aparece en la Escritura como un atributo divino. Siendo Dios perfectamente justo, no tiene lugar la pregunta incrédula de, ¿obra Dios con justicia cuando castiga con una condenación eterna e infernal al pecador? La respuesta es evidente: Dios es justo y obra con justicia al condenar al pecador al infierno. Pero ¿por qué un infierno eterno? ¿Por qué un castigo semejante? Esta pregunta se contesta por el principio de proporcionalidad, principio necesario de la justicia. Según sea la falta, así es el castigo. No se pena igual el robo que el asesinato. Según el alcance y la consecuencia de la transgresión, así la pena y la condena. Es en este sentido que una ofensa a un ser infinito tiene un alcance infinito y debe ser penado con un castigo igualmente infinito. La Escritura advierte: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero precisamente porque Dios es justo hay esperanza para el pecador en la muerte sustitutoria de Cristo, pues si Cristo en la cruz paga por el pecador arrepentido, la justicia de Dios queda satisfecha y no demanda un nuevo pago al pecador perdonado por Cristo. La perversión del pecado. El tercer concepto equivocado que tiene el hombre común es en relación a la maldad del pecado. ¿Por qué castigará tan duramente Dios una pequeña mentira, un pequeño robo, un mal pensamiento? ¿No sería suficiente con una pena temporal, una especie de purgatorio? Solo se piensa así cuando no se comprende la perversión del pecado. Lo perverso del pecado no es tanto el daño que causa sino la intención que lo promueve. El pecado viene promovido por un corazón perverso que odia a Dios. Por lo tanto, no se ha de ver el pecado como una simple maldad, no se trata de decir una mentira o cometer un pequeño robo. Se trata de un corazón y una mente perversa que se rebela contra Dios y se rebela hasta un extremo máximo. No solo se opone a Dios sino que quiere acabar con Dios. El pecador es alguien que no quiere que Dios reine en su vida en absoluto, por lo que no solo desobedece a Dios sino que desea echarlo de su vida.
Huir de la ira venidera. La ira de Dios por medio de la cual ejerce juicio sobre sus criaturas tiene momentos temporales, escatológicos y eternos. Ya aquí y ahora, en esta vida, el juicio de Dios cae sobre la impiedad de los hombres. Al final de los tiempos el mundo entero será juzgado por Dios y dará justa retribución. Y por toda una eternidad el juicio de Dios será una realidad terrible sobre los impenitentes. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. La llamada al arrepentimiento es una muestra más de la gracia de Dios hacia el hombre pecador. Dios ha levantado a sus siervos para advertir de las consecuencias terribles que arrastra el pecado sobre una humanidad caída que vive de espaldas a Dios, que no se preocupa por conocer su palabra y mucho menos se ocupa en obedecerla. Este Dios de amor es fuego consumidor para los malvados que no se arrepienten y se rinden al señorío de Jesucristo, quien está dispuesto a recibir en su reino a todo aquel que viene a él y darle vida eterna en lugar de condenación eterna. Por lo que más quieras huye pues de la ira venidera.